porque están llegando nuestros invitados. Yo quiero que pues, se ponga muy cómodo, porque Julio Mazziotti, que es un pianista argentino muy conocido y reconocido, estará con nosotros en unos instantes. Y vamos a disfrutar de ese subvals de ensueño que tiene él para compartir esa y otras composiciones de este gran pianista argentino que nos visita hoy en el programa. A propósito también de hablar de la música clásica, esa música académica, y también la diferencia que tiene esta con lo popular. Así que espérenos unos instantes nada más. Enseguida retornamos con Dicho de otra manera. Y bien, ya estamos de retorno, por supuesto, con la promesa siempre de que nuestros invitados ya están acá en el estudio y podemos conversar con ellos. Quiero hacerles una presentación oficial porque hoy, como les decía hace unos minutos, pues nos está visitando don Julio Mazziotti, un pianista reconocido que está de gira por nuestro país y ha empezado su gira precisamente anoche, ¿no? Acá en La Paz, en un concierto que nos va a contar él cómo le ha ido, qué percepciones ha tenido en este concierto y que por supuesto también cómo le ha caído la llegada a La Paz, que está ya hace un par de días, creo, está por acá por La Paz. Buenos días, Julio, bienvenido al programa Dicho de otra manera. A ver, voy a ver cuál micrófono le corresponde, pero escuchamos su saludo. Buenos días. Claro, aquí estamos finalmente y bueno, muy agradecido por supuesto por la invitación a tu programa y bueno, muy contento, la verdad que salvo una sola cosa nomás, estoy viviendo de una forma particular que es la altura. La altura, ayer justamente yo me lo tomo con humor, por supuesto, porque estoy feliz de estar aquí, ¿no? Pero como anecdótico, el tema de la altura sí que es verdad que afecta bastante a las personas que venimos de otro sitio, ¿no? ¿Qué sintió Julio con la altura? A ver, cuénteme. Siento agitación, que me falta el oxígeno. Incluso ayer en el ensayo, bueno, tuvimos que valernos de un tubo de oxígeno porque me faltaba un poco el aire. Pero bueno, ahora ya estoy bien, pero cuando, claro, estas calles, como son de subida y bajada, sí que se nota, y estoy en buen estado físico, pero se nota. Ahora entiendo cuando en los mundiales de fútbol los jugadores sí que se ven afectados, pero bueno, eso como anécdota, ¿no? Nada más como para romper el hielo, pero sí, estoy muy contento. ¿Es la primera vez que está en La Paz? Es la primera vez que estoy en Bolivia, en realidad. En Bolivia. Quizás sea eso, ¿no? Y es un poquito costumbre, un matecito de coca. ¿Ha escuchado? Sí, hemos estado... Y hay otro también que se toma ahora, para la altura. Una pildorita, ¿no? Es una pildorita, sí. Sí, algo así. Una mágica. Y con esto ya estará usted bien y disfrutando la altura. Y le va a gustar, va a venir más frecuentemente. No, sí, me encanta. Además ya tuvimos la suerte con mi esposa de que desde la Embajada de Argentina nos organizaron con una persona, un amigo, digamos, de ahí, un trabajador de la embajada, y nos hizo un city tour por la ciudad, y la verdad que me encantó. Es una ciudad muy tiene muchísima personalidad, por decirlo, porque no es muy diferente a lo que podría ser una ciudad más común, ¿no? Digamos. Así que de hecho nos encanta, sí, estamos, y yo, como te decía al principio, muy contento porque ya hice este primer concierto anoche en el Teatro Doña Albina y de la Fundación Patiño, y con una cálida recepción, por supuesto, desde que he llegado, la verdad, tengo que ser sincero, desde que he llegado a La Paz, me he sentido súper bienvenido, todo el mundo me ha abierto las puertas, la verdad que bueno, la calidad de gente se nota que es muy cálida, muy receptiva, y eso la verdad que a uno que viene de lejos es algo muy importante, ¿no? Es muy importante, y qué lindo que lo hayan recibido así a Julio. Me encanta saber eso porque, bueno, la gente tiene sus propias características en el lugar donde nace y vive. Claro. Y yo te voy a decir, Julio, que acá en La Paz la gente es amable, así como tú dices, es muy receptiva, pero también hay otros extremitos, ¿no? Es la gente como que un poco más dura, más fuerte, más como que combativa. Claro. Y bueno, creo que nos parecemos a algún lugar allá de la Argentina también, ¿no? Por supuesto, es lo que te iba a decir, esto está en todos lados. También depende a veces con la energía o la onda que venga también uno, ¿no? En este caso,
A lo mejor yo vengo a hacer el concierto, la gente que me está recibiendo generalmente, claro, nos está esperando, entonces bueno, es pura amabilidad, por supuesto. Bueno, pero en general en la calle hemos sentido también que estamos bienvenidos. Qué lindo, sí, bienvenidos. Por supuesto que sí, vienes además con algo que es tan mágico como la música, y más interpretada en un instrumento que, bueno, quizá muchos no hemos podido cultivar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el talento, o porque no se ha dado la oportunidad, o porque simplemente gustamos y no estamos hechos para eso, ¿no? Sí, entonces la gente que te está escuchando estará en esa diversidad, ¿no? Estará en esa diversidad, y nos vamos a dirigir a ellos con esa diversidad. Para un poco entrar después en la segunda media hora en el tema, quiero consultarte, tú vienes de Argentina, un país vecino, un país hermoso, donde también la gente es bastante, digámoslo así, en buenos términos, especial, muy cálida, muy abierta, y bueno, tiene otras tantas características. Claro. Bueno, sí, hay de todo. ¿Tú de qué lugar, dónde naciste allá en Argentina? Yo nací en la ciudad de Mendoza. Mendoza. Sí, a 1050 kilómetros de Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Esto está al límite con Chile. Así que nosotros tenemos también una cercanía especial con Chile, porque estamos en la frontera a 300 kilómetros con la capital de Chile, que es Santiago, ¿no? Claro. Hay que cruzar la cordillera, nada más. Bien, yo quiero preguntarte así en general, para entrar luego en tema. Argentina actualmente, ¿no? Actualmente te digo, ¿está fomentando las artes, la música? Sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho, justamente en este momento, yo hace muchos años que viajo, y muchas veces la embajada argentina ha estado ausente también, ¿no? En cambio, en estos momentos ya van, digamos, el gobierno actual sí que pienso que le da un apoyo a la cultura en general. ¿Dónde se siente esto? ¿Qué clase de apoyo le dan? Por ejemplo, en la embajada, ahora la embajada sí nos ha recibido, nos ha apoyado en todo lo que es mediático, y también en la embajada es como que una carita bonita, ¿no? De cualquier país donde va a tener que cumplir ciertas funciones. Pero el gobierno argentino allá en tu país, ¿de qué forma apoya el arte, la cultura, la música? El gobierno de mi país tiene un sistema, digamos, de subsidios o de apoyos para algunos proyectos. Hay un organismo que se llama INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Yo estoy hablando ya de la rama musical. Y bueno, y esto da algunas posibilidades a bandas nuevas. Yo realmente no estoy en ese camino, porque yo ya tengo mi circuito más profesional, pero sí que da apoyo, siempre por supuesto con los recursos de un país que tiene problemas económicos, ¿no? Pero ¿solo problemas económicos? Es decir, porque bueno, se ha notado que en algunos países como el tuyo, el nuestro, obviamente se ha virado un poco la mirada más al tema político, al tema, digamos, de otro estilo, y no así al artístico, al cultural, como una base, obviamente, de desarrollo de las sociedades, ¿no? Sí. ¿Eso pasa en Argentina o no pasa? Sí, pasa, pero yo voy a tomar, digamos, una postura a nivel muy personal, ¿no? Claro que muy sí, personal. Sí. Por supuesto que, como bien decías, en la diversidad todo es válido, y las ideas de cada uno son válidas, por supuesto, y tendrá sus fundamentos. Nosotros hemos tenido acá en Argentina desde hace un tiempo una grieta muy grande, muy profunda, que es una vista de derecha y otra vista más de centro-izquierda. El tema, por ejemplo, nosotros hace poco tuvimos un gobierno más de centro-derecha durante 4 años, y directamente entraron y cerraron el Ministerio de Cultura y lo convirtieron en secretaría. Ese tipo de acciones sí que afecta mucho a la parte cultural. Bueno, ¿es una involución? ¿Perdón? ¿Es una involución para la cultura? Es una involución total. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a pensar más en los mercados que en la cultura, para mí es una involución social. La cultura es lo que nos puede llevar a... Esta es mi visión, por supuesto, pero la cultura, el arte y la educación son los pilares básicos del desarrollo económico, para mí.
¿Por qué? No así, a lo mejor una vista más de centro-derecha, donde se concentran más en los mercados y en esa teoría que para mí no funcionó nunca, que es la teoría del derrame. Es la teoría de que las empresas tienen que crecer y mientras más ganen las empresas, más desarrollado va a estar el pueblo. Eso para mí, por lo que yo he leído históricamente y por lo que yo vivo, no se produce, no termina produciéndose. Yo creo que hay que centrarse más bien en la educación y en la cultura. La educación y la cultura es lo que va a cambiar la mente de las personas. Y cuando cambian la mente de las personas, por ahí, entonces creo que ese es el camino del desarrollo. Es mi visión. Claro. Bueno, te voy a decir que tenemos que hacer una pausa. Así nos cuesta los minutos en la radio, en la televisión, es rápido, así que un retrasito nos pone ya en evidencia de que tenemos que hacer el corte. Estamos con el pianista y compositor argentino, Julio Mazziotti, que está con nosotros para presentarnos también sus nuevas composiciones. Vamos a estar hablando, obviamente, del arte, de la música y de muchas cosas que nos orientará, pues, Julio, que nos va a enriquecer, además, esa forma de ver el arte y la música, además de los clásicos, esa música académica que nos va a ir contando un poquito. Tenemos que hacer la pausita, no se olvide, por favor. GIR está en las Torres Ámbar, en la Mariscal Santa Cruz, muy cerquita a San Francisco, ahí en las torres, en lo último de estas torres, donde usted puede apreciar el casco viejo de la ciudad mientras se sirve un rico plato, además nutritivo. Ahí está GIR. Volvemos enseguida después de la pausa. Y bueno, nuestros oyentes no me dirán, ¿por qué no lo presenta bien a su invitado? ¿Qué pasa? ¿Por qué no reitera quién es su invitado? Me dirán, ¿no? Por allá. Y yo les quiero decir, claro que sí, vamos a reiterar con muchísimo gusto. Don Julio Mazziotti, que está acá, es pianista y compositor. Y en nuestro país, en nuestra querida Bolivia, ha empezado una gira por la paz. Esta gira se llama La ignota razón de una esfera, y música para cambiar el mundo. Ay, qué lindo nombre. El segundo me impactó. El primero me lo tendrás que explicar, Julio, porque la verdad estamos ahí conociendo un poco más de ti. Música para cambiar el mundo. Pero hablemos de esto. ¿Qué nos traes con estos conciertos? ¿Qué quiere decir este título tan bello? Claro, Música para cambiar el mundo es un proyecto que yo, genero, creo, en el año 2016. Pero porque plasmo en un disco todas mis vivencias. Yo he tenido la posibilidad de presentar mi música en muchos países, y en una de mis giras, lo voy a intentar resumir, en una de mis giras me invitan a hacer un concierto, estaba en Suiza y en Zúrich, y me invitan a hacer un concierto para una clínica traumatológica con problemas severos traumatológicos, ¿no? Y entonces había un piano en esa sala, en esa clínica, y me invitan a hacer un concierto para la gente de la clínica, que es como un hospital, por supuesto. Entonces hice un concierto ahí, y ese concierto me marcó profundamente porque tuve una experiencia muy, muy fuerte, digamos, porque la gente que estaba en situación bastante sufriente, digamos, en ese rato que yo tocaba el piano, aparentemente, según lo que me decían muchos ahí, era que por un rato se habían olvidado de su dolor. Entonces, eso a mí me marcó bastante, y pensé que por qué no repetir esto en distintos países, porque tomaba conciencia del poder sanador de la música, ¿no? Entonces, sí empecé dentro de mis giras, comencé a contactarme con algunas fundaciones o algunos hospitales para ver si podíamos repetir este tipo de conciertos. Y en algunos lugares empecé a tener muy buena recepción, incluso a veces estando en Europa pude hacer un concierto para los refugiados, en Europa, después otra vez para UNICEF, para los niños, también del África, y después para hospitales de niños, hospitales oncológicos, hospitales materno-infantiles, en distintos países, ¿no? Y esta música para cambiar el mundo no solamente ya después empezó a hacer conciertos en hospitales, sino también
a beneficio de algunas fundaciones o ONG, como es el caso de Cochabamba ahora. Yo voy a hacer este segundo concierto en Cochabamba junto con la Fundación Enseñarte, que es una ONG que rescata a niños de la calle o que están en familias muy, digamos, muy complicadas o muy vulnerables. Entonces también están cerca de las cosas malas del mundo, ¿no? De la droga, de la trata de personas, bueno, de un montón de cosas que ya sabemos que en el mundo ocurren. Esta fundación lo que hace es, a través del arte, del amor, de la cultura, de la disciplina, les muestra a los niños y a los jóvenes o la otra parte del mundo, para que por lo menos tengan la posibilidad de que ellos conozcan esta otra parte del mundo que también existe, ¿no? Y que también es grande. Es una manera es lo que decíamos al principio, la educación, el arte, la cultura en general puede cambiar y transformar alguna parte de la sociedad. Y bueno, mi proyecto de Música para Cambiar el Mundo, que ya hace más de 10 años que lo voy desarrollando, trata de eso, ¿no? De poner la música al servicio de alguna ONG o alguna fundación o algún hospital. Y bueno, eso va de la mano, por supuesto, con mis conciertos habituales, conciertos normales. Pero siempre ahí donde voy intento hacer algo de música para cambiar el mundo. Bueno, y aparte de esa música, también decirle a la gente que los temas, los motivos, esas frases, esas estructuras que ustedes como compositores utilizan, ¿no? Esos paisajes que también deben ser, claro, obviamente, no solamente esos paisajes de aquellas praderas y todo lo que uno se puede imaginar, sino esos paisajes que acabas de decir, o semblantes de gente que está, digamos, viviendo una enfermedad y que tiene este aliciente, tiene esto que le devuelve una esperanza, es claro, grandiosísimo, ¿no? Pero a nivel general, ¿cómo se va creando esa narrativa de la música clásica, esas composiciones? ¿Cómo hace Julio para, obviamente, crear esas narrativas? Bueno, yo en mi caso me identifico con los músicos del romanticismo. Primero, yo soy un enemigo de las clasificaciones tan duras de la música. Por ejemplo, cuando uno dice música académica, y esto pareciera que sonara como una música elitista, ¿no? Hay, por ejemplo, bueno, en la historia de mi propio país había un pianista que se llama Miguel Ángel Estrella, que fue embajador también, y él tocaba en lugares... Tocaba música clásica, pero intentaba no tocar en las salas justamente donde iba un público culto, sino iba también a escuelas o a lugares donde era un público absolutamente popular. Yo creo que nosotros, como músicos, tenemos esta obligación de derribar estas barreras que tenemos. Porque yo siempre digo que el otro día en un reportaje... Dejarlo para el artista, ¿no? Porque, bueno, el artista no va a poder tocar ni en la calle, ni en un teatro de lujo, si no se ha formado. Entonces, a eso me refería con académico. Pero dejarlo para el artista, no para el que quiere disfrutar de la música. Claro, lo que pasa que, por eso digo también, porque en realidad eso en alguna medida lo deberíamos ir superando de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, en una entrevista me preguntaban qué opinaba de la música popular. Y la música popular para mí es la música más genuina y más maravillosa que existe, porque nace como tiene que nacer la música, nace del corazón, nace de... El estudio que nosotros hacemos a veces es como es como si una persona quiere expresarse, tiene que aprender a hablar. Si no aprende a hablar, no puede expresarse. El músico popular que llega a la gente tiene una formación enorme. Lo que pasa es que no es una formación académica, no es una formación, digamos, metódica, pero la formación que tiene un músico popular son horas y horas y horas de estar con su instrumento, aunque sea en forma autodidacta. Es a lo mejor más formado que una persona que estudió 5 años en una universidad, que estudió música alemana del siglo XVIII, porque esta persona de música popular lo que está haciendo es empaparse de su cultura, de su realidad, de su pueblo y expresarlo. Entonces yo
que por eso cuando me preguntabas, yo me identifico con los músicos del romanticismo, por eso, porque en el romanticismo empiezan a romper un montón de reglas de composición clásicas y le empiezan a dar lugar a sus emociones. Entonces, en eso, que le da lugar a emociones, surge justamente la música que cala profundamente el corazón. Por eso la música de Chopin, por ejemplo, de Schumann, generalmente nos produce más emociones que la música de un Schoenberg, por ejemplo, o de un compositor de música serial o música dodecafónica, donde es puro cerebro. Sí, es maravilloso, es una ingeniería de música que para los que estudian música dicen, vaya, qué ingeniería musical. Y está bien, también es otra forma de arte, pero eso sí que no llega a la gente no entiende nada. La gente del pueblo, la gente normal, digamos, la gente que no está formada en ese tipo de cosas. Pasa en el arte en general, el arte abstracto, el arte moderno. Y bueno, nosotros seguimos admirándonos frente a la estatua del David, por ejemplo, porque no es abstracto, lo entendemos. Nos llega al corazón cuando vemos en una piedra, vemos que sobresale una vena y un tendón. Pero es una piedra, pero nos conmueve y nos emociona, porque lo entendemos, porque lo conocemos. Conocemos lo que es una vena y un tendón, un músculo o un hueso de la mano. Eso mismo pasa con la música. Pero, la música es así también. Claro, y hablando pero de diferencias, ¿no? Porque de hecho históricamente en nuestros tiempos actuales, en los contemporáneos, pero inevitablemente hay diferencias, ¿no? Entre la música, digamos, popular o la música clásica, ¿no? Y preguntando también a otros artistas, decían que, por ejemplo, se desarrolla de otra manera la música clásica, es decir, por eso existen las obras, ¿no? Claro. Pero esto explícalo a la gente, porque las canciones populares como que tienen, digamos, una estadía más corta, ¿no? Es decir, una composición más corta, más breve, mientras que la clásica se desarrolla como que en otro terreno. Claro. Sí, esto yo lo podría comparar a lo mejor si hacemos una analogía con una arquitectura, por ejemplo. La arquitectura, tenemos una gran catedral o un gran edificio actual del siglo XXI, donde tienen a lo mejor 700 metros de altura. Claro, para eso obviamente que hay que estudiar mucha técnica, mucha ingeniería. Y a lo mejor para hacer una cabaña en el campo, pero tal vez la cabaña del campo tiene una función y la catedral tiene otra función. Y tienen, no por eso a lo mejor es una mejor que la otra, sino que a lo mejor una canción popular se hace extremadamente famosa y nos transmite también muchas cosas que a lo mejor una sinfonía no nos transmite. ¿De qué música popular estamos hablando exactamente? La música popular es la música que nace justamente de los pueblos y de la gente que no va a estudiar música de una forma metódica, ¿no? Sino que nace de que se traspasa de tradición en tradición. Esa es música popular. De todas maneras, hay música popular que se puede construir una catedral, digamos, haciendo la analogía. Por ejemplo, yo en mi país hay un músico que se llamaba Ariel Ramírez, que hace una misa criolla y da vueltas por el mundo con esta misa criolla y tiene una formación tremenda, pero no deja de ser música popular. Y aparte, en Argentina no hay quien desconozca la misa criolla de Ariel Ramírez, por ejemplo. Y es música popular, por eso yo digo que pero también hay una canción, qué sé yo, como Alfonsina y el mar, que también trascendió las fronteras, o El día que me quieras de Carlos Gardel y Lepera, que es música popular, pero también trasciende fronteras y trasciende. Entonces yo a eso me refiero con que debemos en alguna medida derribar estas barreras de lo que puede ser la música culta, como se le llamaba música culta o música académica. Eso son como distintos rubros de la música, y por supuesto una sinfonía de Beethoven ha soportado 2 siglos y hoy sigue siendo
ya es música popular también, porque ya es del pueblo, ya es música que no es para solamente para gente que entiende. Entonces, estas cosas yo creo que son interesantes. Yo siempre digo que la música para que sea buena, te tiene que transmitir algo, tiene que llenar o llegarte al corazón. Ese es el único filtro de calidad que puede haber, para mí, para mi humilde visión, ¿no? Exacto. Sin embargo, en la música clásica, por ejemplo, desde una visión también forjada, obviamente, que tiene que ver más con el tema de visión cultural, etcétera. Se han mantenido muchas obras y diferentes, ¿no? entre la música clásica propiamente. Por ejemplo, antes se podía escuchar en algunas emisoras, ¿no? Los conciertos, claro. Y ahí se podía aprender que no solamente hay como que estas sinfonías o esto que viene con el concierto 21 de Chopin, por ejemplo, que es algo hasta que te llega al corazón, es romántico, pero también hay las marchas, ¿no? Hay las marchas, claro, hay otros ritmos, y entonces todo ello es una gran diferencia para mí y creo que para mucha gente con la música popular, ¿no? Y tal vez muchos quieren dejarlo en ese sitio para diferenciarla, pero no como que es para unos cuantos, sino conocerla, disfrutarla también y diferenciarla también, ¿no? Interpretarla de mejor manera en toda esa amplitud que tiene la música clásica. Sí. Bueno, pero en todo caso quiero hablar de tu música. Tienes composiciones que nos has traído a Bolivia. Tu primer concierto, ¿cómo ha sido? Cuéntanos. Así rapidito, tenemos 2 minutos para hablar de ello. Cuéntanos cómo te ha ido anoche. Bien, muy bien, muy bien. La gente me ha recibido con mucha calidez. Pero bueno, curiosamente, en casi todos los países que voy, noto que la gente lo recibe de alguna manera similar. ¿Qué pasa? También el público que va a un concierto de estas características generalmente es personas que aman el piano, que aman el sonido del piano, ese ambiente que se forma con ese concierto de piano. Y mi música en realidad es una música bastante accesible al oído, digamos, no es una música, como decía recién, ni dodecafónica, ni serial, ni música ni siquiera disonante. Lo mío está más en sintonía a lo mejor con lo que pueden hacer músicos por ejemplo, que hacen músicas de películas, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, la gente creo que pasa un momento muy agradable, ¿no? Sí, muy agradable. Entonces, bueno, la verdad que siempre para mí encima el lugar es muy bonito, es muy cálido. A mí me has conquistado con el Vals de los Sueños Puros. Está bien, claro. ¿Qué te ha inspirado para esto? Porque lo vamos a escuchar un poquito, sí, ya, cómo no. De fondo, pero a ver, cuéntame un poquito. ¿Cómo es que? El Vals de los Sueños Puros está incluido en mi penúltimo disco, que se llama El Desvelo de los Ilustrados. Y el Vals de los Sueños Puros es un deseo de que nunca perdamos estas ganas de bailar un vals, ¿no? De que a pesar de todas las dificultades que se nos presentan en el mundo, sigamos soñando con un mundo mejor. Y no solamente soñando, sino tratar de cambiar cosas, de hacer nuestra pequeña parte, haciendo lo que uno ama, siguiendo sus convicciones, intentando no perjudicar a los terceros, respetar. Qué lindo. Y juntos bailar es un vals de los sueños puros. Qué bello realmente. Vamos a dejar que la gente lo escuche un poquito más, ¿te parece? ¿Cómo no?
Bello realmente, bello. Bueno, Gracias. si tuviéramos más tiempo, pero la verdad que se nos está yendo el tiempo y solamente tenemos un minuto para consultarte esto. De fondo lo vamos a tener ahí. Sí, muy bien, gracias. El vals de los sueños puros, qué lindo. Quiero consultarte, ¿cuál es la tarea de un artista como tú, consolidado ya, ¿no? Compositor además, con las nuevas generaciones? Esto es bien importante, es una parte fundamental de mi programa, dicho de otra manera, porque a los profesionales que se han sentado ahí donde estás tú, les he hecho la misma pregunta. ¿Cuál es esa labor que uno tiene como profesional, titulado, experimentado, que ha recorrido el mundo, que ha recorrido quizá mucha experiencia? ¿Qué queda para las nuevas generaciones, tú como artista y como persona? Bueno, como artista, lo que puedo decir es que el camino artístico nunca ha sido fácil, pero es bellísimo. Entonces, si tienen ese llamado de que les gusta el arte y que les gusta, o que tengan algo, que sientan que tienen algo que decir, bueno, que lo sigan siempre buscándole, como decíamos en la jerga, la quinta pata al gato, pero siempre seguir adelante y bueno, y seguir sus sueños, ¿no? Que vale la pena, la verdad. Bueno, ese es un consejo, pero yo te pregunto, sí, realmente, eso como artista, claro. Como artista, claro. Pero como artista, sí, y compositor además, en esa esfera donde nos tenemos que desarrollar por el otro, en servicio de, así como los comunicadores, que tenemos que estar siempre al servicio de, a pesar de que nos cierran la puerta, nos dan en las narices. Exactamente. Pero no importa, o sea, el deber nos llama. Claro. ¿Y cómo te llama el deber para esas nuevas generaciones en tu país o donde tú vas? Quizá se te ha ocurrido enseñar, se te ha ocurrido ayudar a algún artista que de pronto no tiene las condiciones, o quizá alguna institución que merece tu mirada y tu apoyo. Claro, eso sí, esto de poner la música o el arte a disposición de una causa noble, ¿no? Eso yo creo que... ¿Lo dejamos para el próximo? Sí, cómo no. Haremos la pausita, por favor. Cómo no. Y bueno, estamos ya de regreso, aprovechando los minutos, ahí el piteíto que nos da la señal para volver rapidito a esto que estamos disfrutando con Julio Mazziotti. ¿Está bien pronunciado Mazziotti? Es de... Perdón. Sí, Mazziotti, sí. Mazziotti, ¿cómo es en italiano? En italiano ¿no? es Mazziotti. Mazziotti. Claro, Lindo. sí, Mazziotti, Giulio Mazziotti. Es un italiano porque, bueno, mis ancestros son italianos, obviamente por ese apellido no hay duda, pero... Mira, a mí me gusta el italiano, Sí. y recién lo estoy aprendiendo, lo confieso, pero tenía un amiguito ahí italiano que me impulsó a hacer bueno, pusimos el título al programa, y lo pusimos en italiano. Mira. A ver cómo lo pronuncias. In altre parole. ¿Cómo es? In altre parole. In altre parole, está bien, claro. ¿Está bien? ¿Cómo se lo pronuncia bien? In altre parole. Sí, Así sí. tal cual, ¿no? Así tal cual. Dicho de otra es manera, muy ¿no? parecido para la pronunciación. Por eso nos resulta cercano el italiano, porque a diferencia de otros idiomas, las letras se pronuncian muy parecido. Bueno, Ajá. salvo estas dobles letras, por ejemplo, por eso Mazziotti, porque cuando decimos mezzo soprano, mezzo forte, Ajá. medio fuerte, Oh. esa doble Z, mezzo forte, Mezzo forte. claro, o la pizzería, una pizza, Ajá. es porque es doble Z, ¿no? Ajá. Y mi apellido sería un poquito así, Mazziotti. Bueno, la verdad que estamos aprendiendo y nos está gustando. Nos está gustando conversar con Julio Mazziotti, ¿no? Mazziotti. Ah, qué lindo. Ok. Bueno, y te preguntaba, ¿no? Esto de la tarea que cada profesional enfoca y que, gracias, nuestros oyentes están pendientes. Qué lindo, nos están mandando mensajitos. Dice que la cortina estaba muy fuerte mientras hablábamos. Mil disculpas, ahí estamos con el pisador ya. Y quería seguir conversando acerca de esto, porque todos tenemos una labor para trascender verdaderamente, no trascender con la fama, los aplausos, la alfombra roja, no, eso sino es puro ego, nada más. eso es puro ego. Qué lindo, realmente pensamos igual, pero sí trascender en el tema del servicio por el otro, ¿no? Exactamente. Y hablamos extra micrófono y sabemos que vivimos realidades muy parecidas, lo que decías tú hace unos instantes, se han coartado, ¿no? Algunas acciones del Estado hacia los artistas, ¿no? Hacia la clase de artistas, y esto seguramente ha causado quizás hasta frustraciones entre los propios artistas, pero nosotros estamos para una nueva visión, para renovar esto, ¿no? Claro. Con nuestro propio actuar.
Exactamente. Sí, sí, tal cual. Yo lo que podría también aportar dentro de mi humilde opinión y mi humilde experiencia, pero que lo hablábamos recién fuera del aire también un poquito, es el artista no puede estar esperando que el Estado o que alguien más le solucione la vida, digamos, ¿no? Esto hay que, yo por ejemplo, sí, el Estado tiene que estar a lo mejor para asistir o para facilitar ciertas cosas, pero siempre la idea y el esfuerzo y digamos, cómo generar la actividad artística tiene que nacer del propio artista y del trabajo individual, ¿no? Yo, por ejemplo, le puedo dar un ejemplo de esto, cómo yo grabé mi disco actual, el anterior, el de Verlo los Ilustrados, que lo hice en la pandemia. En la pandemia, a mí se me cortó a mí como todos los artistas, yo tenía un montón de conciertos en Europa, todos quedaron suspendidos, y a mí me pescó la pandemia viniendo de México, que estaba haciendo una gira ahí, y me pesca en Mendoza, donde es mi ciudad natal. Tengo una casita ahí, por supuesto. Entonces, bueno, me pesca ahí con mi esposa y mi hijo, y en este encierro, digamos, digo, bueno, ¿qué tengo que hacer en este momento? Habían dos posibilidades. Habían algunos artistas que estaban esperando el subsidio del gobierno y se quedaron quietos esperando este subsidio, ¿no es cierto? Bueno, el gobierno finalmente le dio algo, pero era algo bastante miserable, digamos, porque es lógico, o sea, no pueden solucionarle la vida al artista. Entonces yo lo que intenté hacer ahí fue grabar un disco. Y sí, ¿en qué recibí el apoyo del Estado? En que yo pedí autorización para grabar un disco en el Teatro Principal de Mendoza, a puerta cerrada. Entonces, ¿qué pedía yo? Bueno, los técnicos, que lo mismo tenían que seguir trabajando, digamos, con su protocolo, yendo de su casa al teatro, y teniendo ese escenario y ese piano a disposición mía. Cada vez que entrábamos y salíamos al teatro, teníamos que hacer todas las cuestiones del protocolo en ese momento, de la temperatura, todas las mascarillas, la desinfección. Pero así nació mi disco, El Desvelo de los Ilustrados, por un esfuerzo bastante personal, y una idea. Con este disco, apenas se levanta la pandemia, voy a girar, digamos, ya tenía esa herramienta para hacer conciertos cuando se retomaron. Te voy a hacer una pregunta ahí. Sí. Quizá cale hondo, porque generalmente de esto no se habla, ¿no? En medios de comunicación masivos, digamos, que llega a mucho público disperso por ahí que debe estar escuchando, pero también esa gente que nos escucha estará curiosa de saber. Esa curiosidad nos ha llevado a escribir, por ejemplo, revistas de espectáculo, revistas, calar también hondo en las redes sociales, ¿no? En la vida de los artistas, buscar estas respuestas a cosas bien sencillas que no nos animábamos los periodistas o comunicadores a hacer, ¿no? Pero los primeros pasos siempre nos han dicho que son bien difíciles para los artistas, para sobresalir, para hacer conocer su talento. Hay prodigios que la verdad no encuentran esos caminos que los van a llevar obviamente a hacer conocer sus obras, que es lo más importante, a que la gente pueda compartir esas obras, ¿no? Claro. ¿Cómo han sido esos inicios y qué tipo de realmente dificultades tuviste? Quizá no es tu caso, pero esto va a ayudar a mucha gente joven a superar sus propios estancamientos, ¿no? Claro. ¿Cómo sale un artista adelante? Porque acá hemos oído de todo, te diré. Te contaré un poquito de los artistas paseños, por ejemplo, incluso cochabambinos y de todo el país, con los que hemos tenido oportunidad de conversar, no solamente al aire en el programa, sino preocupados también por la situación de cada quien. Y nos dicen, por lo general, el apoyo que nos da el Estado no es bien poquito, ¿no? Claro. Además es un suplicio, porque uno necesita de los espacios públicos para poder presentar, ahora que ya estamos fuera de la pandemia, ¿no? Hablando de una realidad normal.
y tenemos que esperar hasta 1 año, 2 años para hacer una presentación, claro, donde podríamos estar creando más cosas o haciendo más cosas. Sí, conozco este tipo de situaciones. También hay una cuestión que yo creo que se repite bastante en muchos países, sobre todo en países de Sudamérica, latinoamericanos, que cuando yo hace mucho tiempo que no trabajo ya prácticamente con el Estado, porque también hay una cuestión, a veces si te contratan para un festival, no sé si aquí será lo mismo, pero para cobrar es todo un expediente, entonces a lo mejor tú actúas hoy y cobras a los 60 días, entonces estos 60 días tienes que comer, tienes que hacer. Exacto. Entonces exacto. Yo otra vez hago el hincapié en que el artista, yo creo que lo mejor que yo le podría decir a un joven artista es que tiene que inventar cosas sin esperar tanto del Estado, porque si bien ya eso es otro tema, que si el Estado nos tendría que dar más o menos apoyo, pero eso es otro tema, pero mientras tanto nosotros tenemos que generar aunque sea un trabajo paralelo, para poder autofinanciarnos, que ha sido también mi caso. Yo cuando era joven trabajaba en un banco, entonces eso me permite también ser mi propio financista, digamos, mi propio productor. Es que hay que inventarlo, no podemos esperar de que alguien venga a un Estado o un mecenas, porque eso en las películas a veces pasa, pero en la realidad pasa poco, no es común, no es lo más normal. Igual que hacerse famoso no es lo más normal. Es como si tú quieres ser abogado, ¿verdad? Y hay abogados que son millonarios, y son los que conocemos, los famosos, pero hay abogados que están en el garaje de su casa haciendo sus cositas para poder subsistir como cualquier otro trabajador, pero no por eso es peor abogado o menos feliz. A lo mejor ese abogado es más feliz que el abogado famoso que termina preso. Entonces tenemos que empezar a medir. Muchas veces los artistas se lo miden por su fama, y sabemos perfectamente que hay artistas famosos que son pésimos artistas, porque son solamente un producto comercial, y cuando ese producto comercial de la productora deja de generar, es que se olvida y se tira a la basura. Ese artista y esa persona queda hecha polvo, porque de que todo el mundo le tiraba alfombra roja, pues hoy, que ya no es tan bonita su imagen, o no es tan joven, o no es tan atractivo o atractiva, y ya no sirve más. Entonces eso no es ser artista. Ser artista es tener un compromiso con lo que uno hace de corazón y ponerlo ese arte al servicio de poder cambiar, aunque sea en una pequeña medida, la sociedad, o generar una reflexión en otra persona, o como esto que de las fundaciones que rescatan a un niño de todo lo malo, y pueden poner a lo mejor ese chico termina siendo un profesor que cambia. Yo siempre digo, para ser profesor o para ser artista tienes que reflexionar mucho, porque vas a incidir mucho en la gente. Lo mismo con los medios de comunicación, es que vas a incidir. Por eso a mí, cuando yo escucho un periodista que está pagado por es que es lamentable, porque el periodista más independiente, digamos, es el que a lo mejor es más valioso. ¿Por qué? Porque, bueno, está más libre, entonces puede opinar más libremente. Eso es difícil de lograr. Generalmente no tiene que ver con la fama. Exacto. Porque la fama, la fama tiene que ver con el dinero, el poder y esas cosas. Pero no con lo genuino. Un periodismo, tú eres periodista y también creo que me entenderás. El periodismo pasa por otro lado. A un periodista independiente muchas veces le van a cerrar la puerta en la cara, o lo van a censurar. Pero por supuesto, yo conozco periodistas que ya no tienen nariz de tanto que le han cerrado las puertas, o no tienen espacio. Mira, yo tengo un amigo que es periodista y lo hablamos muchas veces, lo han censurado y lo han echado de un montón de medios. Él sigue haciendo. ¿Sabe cómo hace periodista? Por WhatsApp. El que tiene una base de datos ya de WhatsApp, y él escribe lo que él quiere escribir, y tiene un sistema de suscriptores, y que bueno, nosotros en la medida de lo pequeño, lo más o lo menos, pero bueno, nos suscribimos a su revista y él sigue escribiendo. Eso para mí es un periodista. Bueno, y en esto que tienes tanta razón y coincidimos tanto, yo digo,
creo que en la medida en que exista esa parte que tú dijiste, ¿no? Si un día me ven a mí, por ejemplo, a Angélica Michel, que no es nadie, es alguien más, o a Luisito, a cualquier persona que pueda estar hoy frente a un micrófono o en un estudio por ser profesional del rubro, ¿no? Pero que el día de mañana pueda estar inclusive en una esquina vendiendo empanadas, creo que es dignificante, porque va a estar haciendo lo que le gusta. Claro. Con una cuestión paralela, como tú dijiste. Exacto. Y no esperando detrás de la puerta de rodillas que se acuerde el estado de toda la gente que necesita comer, necesita autorrealizarse, necesita también servir a la gente y servir bien, ¿no? Entonces, creo que coincidimos plenamente en ello. Pero estamos también para conocer tus obras, y esto que estoy escuchando se llama Antología de un Guerrero. Cuéntanos sobre esta composición. Escuchamos un poquito. A ver, escuchamos. Ahí está. Vamos a recorrer un poquito mientras tú nos cuentas. Antología de un Guerrero, bueno, tiene que ver también siempre con el mismo concepto de la libertad, ¿no? Y de exigir nuestros derechos de una manera genuina también, que es este guerrero que yo intento describir ahí, que es un guerrero bastante vehemente y bastante fuerte, digamos, por decirlo de una manera. Es el que es de la parte de la parte buena del mundo, no ser pasivo, porque ¿qué pasa? A veces confundimos la bondad con la pasividad. El sector, feroz del mundo, feroz en ambición económica y de poder, no son nada pasivos, son muy activos, muy activos. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que mucha gente buena, entre comillas buena, es pasiva. Ese es un problema grande. Entonces yo por eso inventé este personaje, que es el protagonista de Antología de un Guerrero, que es un guerrero que es tan feroz como la parte, digamos, pero que lucha justamente para hacerle frente a esto. Con actividad, nada de pasividad. No tenemos que ser pasivos. Has tocado otro punto tan importante, eso de la pasividad, que también es otra de las enfermedades de este siglo, porque hablábamos con tantos profesionales que han pasado, por dicho de otra manera, ya casi al año de emisión de este programa, que nos hemos permitido también observar, criticar este punto en nosotros mismos, hacer una autocrítica, ¿no? Somos tan pasivos que comenzamos a corromper absolutamente todo. El arte, cualquier sector de los profesionales está corrompido por la pasividad, y sobre todo, te diré, las audiencias. Las audiencias que son pasivas son el peor cáncer que puede existir en un país. Esa audiencia que en este momento puede decir, está hablando con un pianista, y te cambia de estación, ¿no? Sin darse, digamos, el gusto, el placer de la curiosidad, obviamente, de ser un poco más, una persona más abierta, de una mente más abierta, de decir, esto que nos están brindando es algo para aprender, para abrir un poco los horizontes, para conocer más, ¿no? No hay cumbia, y por eso te decía de la música muy popular, que se ha puesto tan de moda, y que un poco ha opacado esta categoría, digamos, de la música clásica, la música académica, que les cuesta tanto a los artistas propiamente, y que están dispuestos a brindarla con humildad para que la gente la disfrute, pero ahí está el cáncer de la audiencia, la pasividad, la indiferencia de la audiencia y la falta de compromiso y de querer aprender más. Esa es una enfermedad que, por más que le queramos tapar el sol con un dedo, no se va a poder, no se va a poder, porque existe en tu país, existe en el mío, y existe en muchos países donde pues algún sistema o alguna ideología ha trabajado tanto para poner en alto ciertas cosas que han nublado los propios valores y los más esenciales de la vida. Claro que sí, has tocado un tema súper interesante, y bueno, tiene que ver con justamente, mira, el tema de los mercados va también relacionado con la masificación de la gente, para que mientras menos piense, mejor.
Porque, ¿qué pasa? Que por eso yo hago el hincapié, y por eso también no es tampoco casual que vengamos, por ejemplo, a Bolivia de la mano de la cultura, digamos, ya sea de Fundación Patiño o de la Fundación Enseñarte en Cochabamba, porque son entidades que apuestan a la cultura. La cultura y la educación son los que justamente van a evitar que las personas sean masificadas, y lo voy a decir más duramente, pero parece que se está como atontando hay como esto que vos decías de estar de rodillas esperando un subsidio del Estado o esperando que alguien te solucione la vida. Eso no es la solución. Yo la otra vez escuchaba un conferencista africano y él decía, basta de enviar alimentos a África, basta de bolsas de alimentos. Lo que nosotros necesitamos es educación, porque la educación es lo que cambia realmente un país, porque con las bolsas de alimentos lo que puedes cambiar es el hambre de ese día y nada más, pero al otro día está el mismo problema, no se solucionó el problema. El problema se soluciona en base a la educación, y de la mano de la educación, el arte y la cultura, por supuesto. Entonces ahí vamos a poder generar, vamos a poder ser capaces de generar, aunque sea con un trabajo paralelo, pero podemos ser verdaderos artistas, verdaderos personas que podemos poner al servicio de los demás lo que nosotros hacemos. Yo creo que va por ahí el tema. Va por ahí. Bueno, vamos a ir respondiendo algunas preguntitas, ¿te parece? De sí, nuestra audiencia que se anima a escribir. Gracias por animarse a opinar. Es un derecho que usted, amigo y amiga, tiene. Un derecho, además, no porque se lo dé el Estado, no porque se lo dé el gobierno actual, es un derecho suyo desde siempre y para siempre. Por supuesto. ¿No es cierto? Claro que sí. Así que, por favor, vamos a leer este primer mensaje. Dice, felicitar al invitado por los conceptos que vierte. Igualmente usted, señora Angie, me dice, soy Álvaro, un sobreviviente del cáncer. Y toco violín, pero en nuestra querida Bolivia no se me abrió una sola oportunidad. Hoy por hoy ya tengo 35 años, dice, y quiero intentar nuevamente tocar. Al escucharlo a Julio me animo realmente a buscar eso que dice él, una cuestión paralela. Soy también deportista, pero el deporte, imagínese cómo está en nuestro país. Imagínese que hay gente que se compra su propio uniforme para traer la medalla de plata o de oro a nuestro país. Entonces, ¿qué oportunidad real tenemos realmente los artistas, los deportistas, en un país que nos está poniendo la soga al cuello para no respirar más? Dice Álvaro. Claro, un testimonio, ¿no? Uy, wow. Fuerte, ¿no? Fuerte. Sí, bueno, claro. Y aquí tenemos otro también. A ver, vamos a leer. Es María. Felicidades por el programa. Gracias por jalarnos las orejas, señora Angie. Lo entendí en su tercer programa. La sigo desde entonces. Gracias por existir. Gracias por el programa. Dice, bueno, gracias. A ver, vamos con otro. Aquí está Luisito. Y no es nuestro Luisito, por si acaso, ¿no? A ver, dice, buenos días, estamos junto al programa de Cana, dice, y el programa nos resulta un poco extraño. La primera vez que lo escucho, pero el señor que está como invitado tiene muchísima razón. En mi familia tengo un músico, dice, pero yo lo hago estudiar como hobby. ¿Qué opina de eso, Julio? A ver, hay otros más. Aquí está. ¿Qué opina Julio? Dice de la música y los músicos argentinos que actualmente están traspasando fronteras como María Becerra, Duki, Tini, Tiago, etcétera. Wow. Bueno, esto es un tema, ¿no? Yo no me gusta ser respetuoso. Sé que tienen. Perdón, yo no los conozco. Sé que sí, yo los conozco poquito porque no consumo ese tipo de música por una cuestión de gustos personales. Es música, es que no sé ni definirla, pero es que está todo el día, está sonando todo el día en las radios y en ¿Y qué opino? Bueno, a mí no me gusta, la verdad no me gusta, me parece que tiene mucho más que ver con la parte comercial de un producto comercial. Como decían, son chicas muy bonitas, muy jovencitas, que no digo que no sean buenas artistas, pero eso lo dirá el tiempo, porque de esto hemos visto un montón de casos donde los chicos es un boom y después a los 2 años no se acuerdan ni los parientes de ellos.
pero no digo que ellos sean así, yo no los conozco tanto, no me gustan, a mí no es el tipo de música que... Y después que lo que sí me parece que está hecho como sin ningún estilo propio, es todo un estilo muy similar, uno escucha este tipo de artistas y en todos los países están el calco de esta... Y bueno, que música muy directa, que se consume muchísimo, tiene muchísimos suscriptores, muchísimos seguidores. Pero en realidad yo no sé si esto, que si va a soportar el paso del tiempo o no, lo dirá el tiempo. A mí no son, digamos, no es la música que a mí me gusta ni que consumo. Ahí está. Bueno, otro mensajito. Buen día, dice amigos del programa, dicho de otra manera, darle la bienvenida a Bolivia al invitado de lujo, pianista Julio. Felicitarlo por esta gira que incentiva y apoya la cultura y pedirle que dé un mensaje a la juventud respecto al género que él representa. Carola Saucedo. Ahí está. Bueno, muy bien, sí, el género que yo represento es un género más de música instrumental. Yo siempre digo que mis composiciones son canciones sin letra en realidad, porque tienen una estructura de canción, es muy accesible al público, pero hay mucho público en el mundo para este tipo de música, así que si quieren incursionar en este tipo de rubro, digamos, es tan válido como en cualquier otro rubro. Si quieren, solamente si hay que tener un compromiso, desarrollarlo y siempre tener ideas propias para poder desarrollar y poder inventar de alguna manera los caminos para llegar al público, que es el que nos va a seguir. Inventar los caminos. Claro, exactamente. Bueno, hay otra preguntita, te la voy a hacer, pero si nos toca el piteíto, nos vamos a ir al siguiente sector. Leslie dice, a mí me gusta la música en general y quiero saber del artista ¿qué géneros actuales han derivado de esa música clásica? Perdón por mi ignorancia, dice Leslie. A ver, después de la pausa le vas a responder, Julio. Bueno. Nos vamos a acordar de esa preguntita, por favor. Y hay otros mensajitos, pero yo también tengo algunas otras consultas que hacerte, así que en buena onda les digo, amigos, que vamos a pasarnos al otro sector con Julio Mazziotti, así se pronuncia. Por favor, pronuncia tu apellido en italiano. Julio Mazziotti. Mazziotti, por favor. ¿Nos esperas para el próximo? Y estamos con Julio Mazziotti, que está con nosotros, y queremos también reiterarle esa consulta que nos había hecho nuestra amiga Leslie, ¿era, no? Leslie, vamos a buscar. Sí, a mí me gusta la música en general y quiero saber qué géneros, dice, derivan de la música clásica. Perdón por la ignorancia, nos dice que la querida Leslie no es... Bueno, no es un delito ignorar algo, ¿no? Es lindo querer aprender. Exactamente. Es que generalmente, bueno, la única manera de aprender... Yo, por ejemplo, ahora voy a Oruro, en el final del concierto, y voy a hacer una clínica musical para los estudiantes, pero yo no le pongo ni conferencia ni nada, le pongo clínica porque es algo que podemos aprender todos. Seguramente ellos pueden aprender de mí y yo puedo aprender de ellos. Dicen que el que enseña aprende siempre también, ¿no? Cierto, muy cierto. Así que... A ver, ¿qué géneros y derivan de la música clásica? Yo creo que la música clásica, digamos, tonal, por decir de alguna manera, la música que conocemos desde el clasicismo propiamente dicho, influye en muchos rubros, influye en la canción, en la balada, en el tango, en el fado, sí que tiene mucha influencia. Y bueno, pero cada rubro va tomando su propio camino, sus propias cosas, ¿no? Pero sí tiene esa influencia. Yo creo que sí, creo que sí. No están exentos los géneros de haber virado su miradita para extraer esa influencia. Sí, a mí la música clásica me encanta, me gusta mucho. Una de mis primeras audiciones de música clásica eran los 4 conciertos de Vivaldi, las 4 estaciones. Y yo creo que esa música sigue influyendo en un montón de rubros actuales también. Creo que no somos impermeables a la música clásica. La música clásica sigue influyendo
en muchos rubros. Ahí está la respuesta para Leslie. Bueno, mi nombre es Iván, dice, felicidades al programa por siempre traer temas de interés tan particulares y no caer en la amarillista de nuestros medios. Dice, felicitar a Julio por sus logros y sus puntos de vista respecto a la educación. Creo que la educación debe ser el pilar fundamental de una sociedad, de un Estado. El tapar la boca con subsidios o ceder ante peticiones de sindicatos por la presión de bloquear o perjudicar nuestras actividades diarias es alimentar un cáncer, creando un círculo vicioso. Dice, ojalá un día podamos incentivar la educación para solucionar tantos problemas del día de hoy, nos dice Iván. Sí, sí, es verdad. Bueno, una buena opinión. Tenemos más aquí, también nos está escribiendo Jesús. A ver, ¿qué nos dice Jesús? Dice, hoy sábado pues estaba buscando, para serle sincero, música, dice, en las radios y me topé con su programa. Me quedé justamente cuando usted jalaba las orejas a mucha gente. Dice que sí cambiamos el dial sin la consideración de saber que hay gente trabajando por nosotros como usted, bella señora. Me dice, gracias Jesús. Esa conciencia que da también el artista que está ahí con usted me parece excelente. Dice, nos ha tocado fondo. Estoy con mi esposa aquí al lado, ella se llama Carmen, quiero que le mande un saludo porque está cumpliendo años. Carmen, con gusto le mandamos un saludo. Pero el amor, dice, el amor que le ponemos a las cosas, a la música, a nuestro diario vivir, no tiene que ser un amor pasivo, tranquilo. Esto no funciona ni en el matrimonio, me dice. De acuerdo, bueno, de acuerdo, ¿no? Es lo que hablábamos recién lo con que hablábamos Guerrero, sí. ¿no? Y dice, gracias al Espíritu Santo que lo tenemos siempre presente para recordarnos que podemos, que sentimos y que tenemos que tomar iniciativas, y eso es lo que yo también estoy haciendo, señora, dice, por la pasión a la música. Toco un instrumento, dice Jesús, y para hacerlo bien me estoy cultivando a mi manera. La internet me sirve, pero así gente como Julio, que también quiere darnos sus conocimientos y todo ello, yo le diría que puede probar dando clases a través de la internet, ¿no? Dice, nos leeríamos más, pero que es bastante largo el mensajito de Jesús, claro. Lo cual le agradecemos mucho, le mandamos ese saludo a Carmen. Bueno, estamos conversando con... ¿Qué opinión te merecen estos mensajitos que nos van llegando? Bueno, sí, a mí me llena de alegría poder recibir este tipo de comentarios, por supuesto, que es lo que hablamos nosotros recién también. Ya sea un artista, un periodista, un profesor, un maestro, siempre tenemos ese deber, esa especie de obligación, ¿no?, asumida por nosotros mismos tal vez, pero de poder decir algo, de poder movilizar algo. Yo en mis conciertos también intento hacerlo con la música. Siempre mi meta es movilizar sentimientos y pensamientos. Cuando eso sucede, y bueno, yo también debido a las redes tengo mucha devolución de la gente, aún después de los conciertos, y cuando recibo este tipo de comentarios, donde uno a lo mejor con una opinión, con un comentario puede movilizar algo, bueno, creo que está la misión cumplida, ¿no? Es eso, es poner... Así es. Bueno, vamos a seguir con los mensajes porque la verdad que nunca los leo así en gran medida porque no nos da el tiempo, pero creo que ahora estamos con algo más de tiempo y quiero realmente leer esto porque es como que una respuesta también a lo que nosotros estamos haciendo, claro, y nos gusta obviamente saber todo esto, ¿no? A ver, vamos a leer este mensaje que nos envía Milton. Gracias por dar el nombre. Es suficiente el nombre si no quieren dar el apellido, pero den el nombre, por favor. Milton dice, hoy recordamos la partida de un ser amado de mi familia y por ello quiero decirle que por afición, pues mi querida madre tocaba el piano, dice. No sabe lo que realmente es tener este instrumento en casa. Doy gracias a Dios por tenerlo porque me trae recuerdos a ella y también ha motivado que mi hijo menor pueda estudiar y cultivarse en el tema de la música, dice. Esto del piano es algo realmente muy espiritual. No sé qué dirá Julio, que está ahí con usted, pero el piano nos transporta quizá como muchos otros instrumentos o más que otros instrumentos, dice, porque tiene su particularidad. Quisiera que la describa Julio, que es pianista de profesión y de corazón, dice. Mira, yo lo voy a invitar a él a que entre. Milton se llama. Sí. Milton, te invito a que me busques en YouTube. Hay un tema de mi penúltimo disco que se llama En el andén de los recuerdos.
En el andén de los recuerdos posiblemente te toque alguna fibra íntima, porque está basado también en este tipo de vivencias, ¿no? De cosas que ya han pasado, justamente, por eso quedan en ese andén de los recuerdos. Pero no tiene que ser algo malo, sino tiene que ser algo que nostálgico, pero bonito, ¿no? Entonces yo te invito cordialmente a que entres en mi canal de YouTube y pongas Julio Maciotti en el andén de los recuerdos, que es un tema de solo piano, por supuesto, y que, bueno, posiblemente te ayude a pasar este momento con un sentimiento. Sería mi forma de acompañarte en esto, ¿no? Ahí está, Julio, tienes una gran invitación, sí, ¿no? Para seguir. En el andén de los recuerdos. Y bueno, mucha música de ahí está, como decía al principio de la entrevista, todos mis temas no tienen letra, pero tienen argumentos, y argumentos que tienen que ver con los afectos, con las vivencias, con la vida misma, ¿no? Y hay de todo: alegría, pasiones, diversiones, amores, de todo, de todo. En el tema de que no tienen letra, pasa algo muy lindo, ¿no? Que es obviamente que cuando tú escuchas y te agrada, es decir, te llega al corazón, como claro, y se queda en ti, es como que tú le puedes poner muchas letras, ¿no? Es lo que digo siempre en los conciertos, esa es la posibilidad de la música instrumental. Yo le pongo título nada más, pero la posibilidad de la música instrumental es que cada uno conecta con sus propias emociones, con sus propias vivencias. Entonces es, digamos, se ejerce una libertad más grande que cuando uno escucha una canción que tiene una letra definida, ¿no? Ajá. Aquí tengo un mensaje, Beatriz. A ver, creo que leyó mi pensamiento. Dice: Angie querida, un saludo para ti. Te conozco hace mucho tiempo, te seguí en algunos medios. Dice: gracias por realmente pensar en nosotros. Esto que nos traes hoy es un verdadero regalo. Yo le quiero hacer una pregunta, quizá le quede un poco fuerte a tu invitado, pero quiero saber realmente la respuesta concreta, porque yo pienso algo así y quisiera sacármelo de la mente, o tal vez darle más fuerza para hacer un pensamiento crítico como tú lo pides. Dice: la música puede involucionar, dice. ¿Ha involucionado la música en algún tipo de género o algo que lo consideres hoy en día así? Creo que esa es la pregunta de Beatriz. Este mundo es muy rico, y yo creo que tanto en el pasado como ahora siempre ha habido evolución e involución. Entonces depende de dónde nos enfoquemos. Si nos enfocamos otra vez en lo que nos quieren imponer de afuera, ya sea por medio de los medios, por medio de los intereses económicos y todo, yo creo que sí involuciona la música, porque hay otro interés detrás. Ahora, la música que se hace con el alma y que se hace con dedicación y todo, yo creo que sigue tan sana como siempre, porque existe. Lo que pasa es que hay que buscar, hay que enfocarse, depende en lo que nos enfoquemos, ¿no? Pero esto yo creo que siempre ha sido así, porque hay intereses que no tienen nada que ver con el arte, y son los que a veces nos imponen de alguna manera intencional, para que no nos elevemos con el espíritu, justamente porque la música buena y genuina te eleva el espíritu. Y la música que está hecha nada más que para venderse y nada más, bueno, no te eleva el espíritu, te despierta otras cosas. Pero la música que eleva el espíritu creo que no involuciona, ¿no? Creo que es un mundo que el ser humano... ¿Y qué es que llega al espíritu? Porque yo veo muchos jóvenes que pareciera que les llega al espíritu, ¿no? Porque cantan, y hay ritmos realmente que te hablan mucho, obviamente, de esto que estamos viviendo también en nuestra realidad, que describen obviamente realidades que nos duelen, pero que lo convierten en música, ¿no? Que lo convierten en ciertos géneros, que te hablan de la cultura de la calle, de la violencia de la calle y todas estas cosas. ¿Esto es parte de esa involución o es parte de una evolución? Por ejemplo. Esto creo que eso tiene más que ver con la parte social del arte, ¿no? Con la parte social que, por ejemplo, si es algo para visibilizar cosas y movilizar cosas, está bien, es genuino también. Lo que pasa es que eso es propio de una época y de una situación y de un lugar. Entonces también es válido, pero yo no sé si eso ya tiene que ver con algo, con una elevación del espíritu. Cuando nosotros escuchamos, por decirte, no sé, ahora no se me viene, pero qué sé yo,
una suite de Bach en sol mayor, por ejemplo, que es conocida. Es que nos eleva el espíritu. Ella trasciende, digamos, el hecho de la geografía de él. Esto es algo más cósmico, por eso yo digo algo espiritual. Porque nosotros, que trasciende la mente, trasciende la realidad, es lo que estás... Al decir el espíritu no me refiero a ninguna cosa religiosa. Obvio. Me refiero a algo que nosotros los seres humanos tenemos. Que una condición que es nuestra. Una condición que es nuestra, que es la que nos hace mirar las estrellas y quedar anonadados con las estrellas, o ver... O sentir ese amor por un ser querido, y es algo sublime. Claro, es una forma de sentir, de ver, de vivir, de percibir de una manera, digamos, elevada. Exactamente. ¿No? Eso es el arte. Por eso el arte es tan importante en el ser humano. Por eso cuando nosotros tenemos la necesidad básica cumplida, entonces ahí es donde podemos empezar a pensar en un museo, pensar en un concierto. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que, y para eliminar esa pobreza tan extrema que existe, hay que empezar por la educación. Bueno, pero hay gente también, mira, tengo aquí justamente un mensajito que nos habla. Sí. Bueno, lo vamos a leer porque realmente tenemos algo más de tiempo, pero a ver, nos dice, a ver, así cortito, nos dice, a mí me gusta la música, dice, y eso de la música, de cultivarla y todo ello, es parte de las oportunidades que te da la vida, pero también de las oportunidades que tú buscas, dice, ¿no? Son oportunidades que no van a llegar del cielo y que debemos aprender a esforzarnos por tener. Cuando decimos oportunidad, no siempre va a tocar nuestra puerta. Nosotros tenemos que tocar muchas puertas y tenemos que ver la forma realmente, tanto de cultivar la música si nos gusta, como también de educarnos. Eso no va a llegar de afuera, tiene que ser un intento primero propio, dice. Claro, esto nos da a pensar también, Julio, porque decimos la educación está primero y todo ello, pero la gente que quiere realmente educarse, que quiere cultivarse, ¿no? Que quiere ser más culta, no va a encontrar todo eso solo en el beneficio de ir a una escuela, a una universidad privada o pública, sino que lo va a poder hacer de muchas maneras. Y hoy más que nunca tenemos todas esas herramientas, al igual que para la música. Sí, sí. Sí, sí, es un tema muy, muy complejo, porque hay en esto, a mí es un tema que me preocupa enormemente y siempre estoy leyendo a base de esto, ¿no? Porque es hasta dónde el ser humano tiene su derecho de estar alimentado. Porque ¿qué pasa? Cuando un ser humano tiene hambre, no tiene capacidad de pensar en nada más que en comer. Ese es el problema. Uy, justo, entonces, sí. Esa necesidad básica es la que tenemos que hacer. Tenemos que intentar como sociedad, como seres humanos, que eso esté solucionado de alguna manera. Nada más que eso, pero para eso justamente es que tenemos que inmediatamente de eso tenemos que incurrir en el tema de la educación, para que no nos quedemos justamente esperando que alguien nos traiga una mamadera o un biberón para alimentarnos. Pero para eso necesitamos poder pensar. Es como un círculo, ¿no? Un círculo muy complejo. Yo te diría que vivo en un país, no sé cómo será el tuyo, pero la verdad vivo en un país donde he visto gente realmente, ¿qué te digo?, trabajar por sí misma, ¿no? Y digo, ¿qué tiene que ver esta gente con el tema del Estado, ¿no? Y esas políticas y las cosas que se piden a gritos? Si esta gente sale cada día para el sustento del día, pero que además es gente muy, muy trabajadora, muy luchadora, muy combativa, y que se merece todo el respeto del mundo, ¿no? Y acá hay un mensaje que no sé, no me termina de gustar completamente, pero eso no inhibe a que lo pueda leer. Ahí está, Esperanza nos escribe y nos dice: para hablar de arte, música, como usted lo hace, y como dice el propio artista, dice, la barriga tiene que estar llena, dice, y tenemos que tener realmente las condiciones. No es fácil hacer arte ni hacer música, menos en un país donde la valoración está por los suelos, dice. Eso primero. Pero es lo que acabo de decir. Es lo primero. Es lo que acabo de decir, que la gente cuando tiene hambre no está pensando en ir a ver una película de cine arte, o no está pensando en ir a un museo, está pensando en comer.
Esa necesidad básica. Mira, por eso digo, el Estado a veces tiene que estar, pero para algunas cosas. Para garantizar, por ejemplo, esto, que nadie pase hambre. Pero a partir de ahí, nosotros, por ejemplo, en Argentina, hay un sistema de planes sociales, ¿no? Que se empieza a hacer se empieza a transformar en un vicio. El plan social es para un momento de emergencia, justamente para que la persona no tenga hambre. Exacto. Una vez que tiene hambre, tiene que salir a trabajar y a no quedarse con el plan. Porque si se queda con el plan social, eso, como tú lo dijiste, es un cáncer para la sociedad. Es un cáncer, porque esa persona está anulada. Hablamos de cultura, de política, de todo hemos hablado, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Bien nomás? Sí. ¿En el programa? Bueno, ahí Juane nos está escribiendo y nos dice, también está la iniciativa privada, dice, ¿dónde está la iniciativa privada en el país? Sabemos que no vamos a vivir del Estado o vamos a vivir gratis siempre y por los tiempos infinitamente, sino que también debemos pensar como profesionales y tener iniciativas, dice, lucharla para que estas iniciativas progresen, porque lo privado siempre ha dado buenos frutos, dice. Bueno, son opiniones que nos van llegando, pero ya se nos va acabando el tiempo y yo quiero decirte muchísimas gracias, Julio, por estar acá. Contarnos en este último minuto, por favor, ¿qué te queda de la gira? ¿Dónde te vas a ir después? Bueno, ahora voy a Cochabamba a presentar el proyecto Música para Cambiar el Mundo junto con la Fundación Enseñarte, y bueno, ver si podemos aplicar ahí el granito de arena para aportar algo positivo a la sociedad, sobre todo en las partes que más se necesita. ¿Dónde te presentas en Cochabamba? En el Instituto Eduardo Laredo, que creo que es como un colegio o algo así, que tiene un bonito auditorio. Sí. Ahí nos presentamos. Junto con los chicos de Fundación Enseñarte, que ellos van a hacer, mientras yo toco, van a hacer algunos números artísticos de danza, acrobacia y esas cosas. Va a ser muy bonito. ¿Y cuánto cuesta ir a ver un concierto tuyo? Esta es una entrada muy accesible en Cochabamba, porque es nada más que con fines solidarios y para recaudar fondos ahí para la ONG. Vale, creo que 25 bolivianos, algo así. Imagínense, 25 bolivianos para semejante presentación, amigos. Y bueno, se ha puesto una entrada para que vaya todo el mundo. ¿Aquí cuánto costó? Aquí costó un poco más, costó 70 bolivianos. Que tampoco es... Pero que tampoco es tan... No. Mira, la gente se gasta más que eso en muchas cosas. Bueno, pero yo te digo, ojalá que tengas todo ese apoyo, que muy pronto puedas volver acá a La Paz. Ojalá, y si no estás en La Paz, estar siempre contactados para poder conocer más de tus presentaciones, de tu trayectoria, y así también apoyarte. Gracias, Julio, por haber estado. Y bueno, si me permites, después sí termino en Oruro y nada más. Bueno, ahí... Cochabamba y Oruro. Cochabamba y Oruro, y bueno, y le envío un gran abrazo a tu audiencia y gracias por todos los mensajes y gracias a ti. Listo. Gracias a Julio Maciotti, gracias a Luisito en las redes, gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo, nos ha escrito, gracias por animarse a escribir. También, por favor, esperamos el like en nuestra página del Facebook con el mismo nombre del programa, dicho de otra manera, nos encuentra ahí, y durante la semana lo vamos a ir alimentando con los mensajes más sobresalientes del programa, de este y de otros, así que apóyenos, estamos trabajando por ustedes, amigos oyentes, siempre por ustedes. Gracias, que tengan un resto de fin de semana maravilloso. Ya estamos en octubre, estamos ya entrando al último trimestre de este 2022, así que por favor piensen en esos proyectos que están a la mitad, todavía tiene 3 meses para poderlos cumplir. No se desanime, vaya trabajando por su cuenta, tenga iniciativa, tenga pensamiento crítico, observe las cosas que están mal, no las calle, use su sentido de opinión. Gracias y hasta el próximo programa. Cana FM 98.5